Hola, vamos a arrancar un vivo que tenía muchísimas ganas de hacer desde hace tiempo, pero lo hemos ido ahí retrasando y ahora ya hemos encontrado este huequito, mira qué pelos llevo, para poder hacerlo. Mira, ya tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, que de verdad que quiero presentárosla y creo que este vivo, quédate porque te va a venir fenomenal si tienes empresa, te va a venir estupendo. Vamos con ella. Hola Mir, ¿qué tal? ¿Cómo Bienvenida. estás? Bien, gracias. Muy bien, con mucha ilusión de tenerte por aquí porque llevaba mucho tiempo queriendo traerte a este canal y por fin hemos cogido este huequito para hablar de temas que van a ser importantísimos hoy y que creo que es hiper necesario, especialmente si tienes un negocio. Quédate y vete todo este directo porque vamos a hablar de cosas muy necesarias. Bueno, primero presentarte, ella es Mir de Empatía Jurídica y como su nombre dice, pues tiene esa parte legal que vamos a hablar hoy, que es tan importante cuando tienes un negocio. Y Mir, a mí personalmente, me ha ayudado mucho no solo a estructurar legalmente todos mis cursos y todo mi landing y mi funnel y mis mensajes automatizados, etcétera, etcétera, sino que también vamos a traer hoy a colación un temazo que es la IA y cómo protegernos de esa IA. Porque sí, efectivamente, tenemos que protegernos con la IA, querido ser del Olimpo. Entonces va a venir Mir porque he estado trabajando ahí en bambalinas con ella, porque como sabes, lancé hace iba a decir meses, pero más bien semanas, ese proyecto que es Brilla Max. Si todavía no le has echado un vistacito, échaselo, porque es una revista interactiva con IA que te lanzo un reto diario de 1 minuto para que puedas ponerte las pilas con esta IA. Y Mir me ha estado ayudando a la parte legal para que todo lo que sale hacia afuera, porque ya sabes que la IA al final bebe de todo, ¿no? De toda la información que tiene, que es la gracia, pero claro, tenemos que protegernos un poquito legalmente, Oye, muchas evidentemente. gracias por invitarme, me encanta. Y bueno, para presentarme y continuar donde lo había dejado, pues eso, que soy asesora de fundadoras de marcas digitales como tú y me dedico a, como yo digo, a anclar la protección en sus negocios y en sus vidas realmente. La protección desde procurar, cuidar sus marcas, sus contenidos, sus estrategias y lo necesario pues para que puedan expandirse con más tranquilidad y pues con más eficiencia en estos tiempos de redes sociales, internet y que todo va como a más, ¿verdad? Como decías, inteligencia artificial y demás y bueno, que también a nivel jurídico, en mi especialidad que es la protección de datos y también en la propiedad intelectual que es la protección de los contenidos y de las marcas, pues un tiempo desafiante es precisamente por la inteligencia artificial y todos los avances que viene habiendo en tecnología y en todo lo que está a disposición de todas las fundadoras, fundadores y usuarios, Exacto, todo el mundo. exacto. Sí, algo que me encanta de Mir, y ahora ya arrancamos con las preguntas, es que conoce todas esas aplicaciones de ManyChat, Instagram, funnels, automatizaciones, y cuando le hablo de todo eso, no piensa que le hablo en chino, que es algo que me ocurría mucho con estos asesores jurídicos, ¿no? Que muchas veces en este sector, pues se va un poco a ese mundo como más de negocio de los años 2000, ¿no? Y los negocios que vamos en esta vorágine digitalizadora, pues necesitamos a alguien como tú de la manito, ahora vamos a hablar de eso, pues para que nos lleve y que pueda hablar nuestro mismo lenguaje, que creo que es súper necesario en esto. Y te quería preguntar, Mir, si eres una empresa pequeñísima, como soy yo, que soy yo misma con mi AV, si necesitas estar protegido y si realmente es necesario, ¿no? Esa protección. Yo pienso que sí, y de hecho creo que no solo en el contexto jurídico, en la vida en general, como que es un instinto protegerse, o sea, de hecho es que, bueno, desde que éramos cavernícolas, yo creo que ya
teníamos que protegernos para poder perdurar, sobrevivir y prosperar, ¿no? Totalmente. Entonces, sí, yo creo que no depende tanto de cuántos son o si eres tú y más gente, sino de las creaciones, la estrategia y cómo vas a presentar lo que quieres hacer o tu oferta a las personas. O sea, Exacto. más que del número es el nivel de creatividad, ¿no? De hecho, la propiedad intelectual lo que protege es eso, las creaciones intelectuales inteligentes del humano y luego toda la estrategia, o sea, por ejemplo, tú que eres una fundadora, una emprendedora, una empresaria súper movida, creativa, o sea, sería La llevo imposible no loca, yo a mí. protegerte. Pobre. No, no, yo me sorprendo y para eso estoy. De hecho, me encanta, me inspira mucho, o sea, porque sí, tú siempre estás en movimiento, creando, tienes una energía contagiosa, estás acá, estás allá, entonces me encanta. Pues sí, yo creo que efectivamente es importante, aunque seas pequeño, aunque seas grande, tener esa protección que decías, porque al final no solo se trata de poner el check cuando van a hacernos el pago, ¿no? Que acepten los términos, sino que también se trata de tener muy claro cuáles son esos términos, que hayas puesto tus condiciones de pago, que te hagas primero una reflexión que creo que es chula cuando empiezas a trabajar contigo o con otro asesor. Creo que también el bajar a tierra esos términos y el ver un poco qué es lo que tú quieres poner en tus límites, pues de pago, de contratación, de qué te incluye el servicio, etcétera, etcétera, te da como esa profesionalización que es importante también que es importante para que, bueno, al final tu negocio sea un empaque y no solo sea un hobby, ¿no? Sino que tenga ese componente profesional que también te proteja por si algo pasa, que en este mundo de digital, pues ya sabemos que el contenido es volátil y pueden pasar muchas cosas. Exacto, exacto. De hecho, yo últimamente uso la frase de que sin acción no hay protección. O Mm. sea, porque tenemos colectivamente, globalmente, como cada vez más aprendido, ¿no? Más como que insertado en el chip cerebral, que eso que hay que accionar, que hay que llevar las ideas a cabo, ¿no? Que hay que materializarlas. Y eso es también se extiende o forma parte de la protección, porque eso, sin acción no hay protección. Yo, igual que tú, que todas mis clientas y clientes, también soy emprendedora, igual que algunos colegas que creo que no nos quedamos solo en la teoría, porque bueno, a los abogados obvio nos encanta leer y saber qué dice una ley y poder debatir con alguien y este tipo de cosas y poder ganarle a alguien, ¿no? Con argumentos, pero algo súper interesante es el aplicar, o sea, cómo se va a aplicar esto que yo estoy leyendo en el caso por ejemplo, protección de contenidos que establece la ley. Realmente eso cómo lo paso a la vida real o la protección de datos que ha venido cada vez más acelerada a aplicar negocios, como dices tú, que por ejemplo usas un ManyChat y que yo también como emprendedora lo usaba y que a mí por mi curiosidad, como diría Elizabeth Gilbert, ¿no? La curiosidad me llevó a una cosa y también a entender esto que yo hago, ¿no? Exacto, A exacto. esto que yo Sí. hago que es muy importante, o sea, para que yo lo pueda explicar, transmitir y para que sea posible, no me quede ahí nada más en la teoría. Eso es. Hay una cosa que trabajamos con Mir al principio que me parece importante que traigamos a colación y es cómo se transfieren los datos, ¿no? Que muchas veces estamos conectando aplicaciones, estamos recopilando emails en un lado y se van a otra aplicación directamente o lo descargamos nosotros y lo metemos. Entonces, algo que me enseñó Mir y que creo que es importante es eso, que también tenemos que entender que cada aplicación está en un país distinto y que esos datos van viajando de un sitio a otro y que también tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Totalmente, sí, sí, yo entre más sé que menos sé. ¿No? Y claro, entre más te metes en serio en tu negocio, te das cuenta de estas pequeñas cosas, ¿no? Porque de la pequeña letra de las aplicaciones, Exacto. que es súper interesante, pero bueno, en el caso tú y yo que estamos en Europa,
hasta cierto punto, y en España concretamente también tenemos en cierta forma la garantía, ¿no? Y esa fortaleza que dan el reglamento, toda la normativa en la Unión Europea, que aunque hay mucha combinación, mucho cruce de datos y demás, hasta cierto punto también hay una tranquilidad, o así quiero creerlo, ¿no? De que está un poco más regulado y que también nosotros como ciudadanos, que es algo que yo insisto mucho con mis suscriptores, con mis clientes, o sea, como que también olvidamos que somos nosotros los que tenemos el poder. Entonces, también, pues si todo falla, se supone, y en un acto de gran confianza, pues tenemos el poder sobre nuestros datos. O sea, nadie te puede quitar tu apellido ni tu nombre o no debería podértelo quitar, ¿no? Entonces, Exacto. es como también un principio que creo que no lo tenemos como muy en cuenta siempre, ¿no? Porque le di mi correo a no sé cuántas aplicaciones estoy dado de alta o dada de alta y es como le di mi correo y realmente como que el principio es no, o sea, yo decidí registrarme ahí, pero no le di nada, o sea, solo autoricé que se use para estos fines, más eso no significa, oye, te lo di para que tú hagas con él lo que quieras, ¿no? Exacto, exacto, sí. Sí, Es complejo, es lindo. claro, yo eso que dices de nos sentimos más protegidos, ¿no? En España o en Europa con esas restricciones, hay que verlo así, porque si no, muchas veces en Estados Unidos, como ellos tienen la mano abierta, te pones ahí y dices, joder, este funnel se lo han pasado toda la parte legal, la han quitado y claro, se les queda un funnel pequeñísimo, precioso, no necesitan un tocho así de letra, pero Sí, claro, también es verdad que es que allí es sí, todo más laxo, libertinaje. ¿no? Todo más con visión de que compren, que todo. Sí, se nota mucho en los modelos de negocio de Estados Unidos, por ejemplo, comparándolos, ¿no? Ya todas las configuraciones preestablecidas que hay aquí, por ejemplo, lo que decías, un checkbox, un espacio para el aviso legal y que si no lo pones te avisa la propia aplicación, no puedes pasar al siguiente si no lo escribes, ¿no? Y allá es, ¿qué quieres hacer? O sea, mira, te doy un esqueleto, ¿no? Una plantilla y úsala y Exacto, exacto. ya Sí, sí, está, sí, sí. ¿no? Sí, esa parte legal muchas veces brilla por su ausencia. Y es algo que yo repito también mucho cuando veo esos funnels de ManyChat. Digo, ¡ah! Aquí te falta toda la parte esta. Esto no, por favor. Sí. Te quería preguntar respecto a la IA, que eso es un temazo que hemos estado hablando mucho estas últimas semanas a raíz del proyecto Brilla Mac. ¿Qué hacemos en la IA para poder protegernos? Porque claro, la IA bebe de los conocimientos de todo el mundo que se van uniendo. Sí, generando. Sí, la IA, pues para mí da como para que habláramos, no sé, como bastantes lives, ¿no? O sea, yo siempre que escribo temas digo, ay, tengo que profundizar en este y la IA es uno de como el más complejo de todos. Fíjate que, por ejemplo, aquí en la Unión Europea, justo el 2 de agosto, que si hoy es 29, ¿cuánto faltan? 4 días para el 2 de agosto, entra en vigor el reglamento de inteligencia artificial, el RIA, ¿no? Ujú. Entonces el RIA precisamente lo que viene a plantear es todo esto que parecía un poco fuera de juego, ¿no? O sea, como que no estaba regulado, Totalmente. pero que en realidad también tiene mucho que ver con protección de datos, con protección de derechos de autor y que ahora viene a ser un poco más específico en cuanto a que se refiere a IA, pero sigue como siendo un tema complejo que va a abarcar en el sentido varios temas, ¿no? Ujú. Entonces, si hablamos de IA, pues hay que considerar varias situaciones. Para mí, una de las más importantes es cómo se alimentan esas máquinas, ¿no? Que al final es una máquina a la que le introducen millones de datos de X, Y y Z. Y, por ejemplo, el reglamento lo que viene a decir es los datos con los que trabajes, tienes que decir de que si tienen derechos de autor, si no tienen derechos de autor, o sea, toda una serie de pasos. Y bueno, actualmente también dependiendo de las situaciones, como por ejemplo en el caso de tu revista, Brilla Más, era una situación muy específica que, por ejemplo, a mí como yo la veo
como me gusta verla casi siempre y como la vimos nosotras, es antes de la IA, ¿no? O antes de las redes sociales. Por eso decía que es tan importante la estrategia, porque para mí como asesora, como profesional, como experta, o sea, lo más importante es saber y entender qué creación tienes, qué creaste, cómo funciona, para yo con mi conocimiento jurídico poder clasificar tu creación dentro de un formato protegible, ¿no? Exacto. En este caso, por ejemplo, la IA actualmente, de hecho, a nivel de derechos de autor, se está haciendo o intentando hacer un gran trabajo para proteger los derechos de los autores, precisamente porque las creaciones que nacen o que son resultado de un proceso de máquinas, pues han sido como alimentadas de Trabajo unos previo, datos previos, claro. ¿no? Ahí es donde realmente hay como una situación compleja en cuanto a ética, en cuanto a análisis y en Exacto, cuanto a cómo van a estar reguladas todas estas empresas como exacto. ChatGPT, Google, Gemini y demás, ¿no? Ujú. Sí, lo hemos visto con esos filtros, ¿no? Que se ponía la gente de fotos del estudio Ghibli, de Barbie, ¿no? Al final todo eso pues tiene un trabajo previo, como tú bien decías, una identidad y una comunicación que se ha hecho previa de una marca, hola, y que luego eso ha bebido la IA, ¿no? Entonces es importante ver esos límites. Nosotras lo que Exacto. hemos estado trabajando ahí entre bambalinas, para que lo sepáis también, vamos a venir aquí a contar secretillos, es un poco esa, cada vez que se le subía algo a la IA, se le pedía un certificado de autoría, ¿no? De ese contenido para poder tener ese registro también que si pasa cualquier cosa, ¿no? Pues puedas tener como ese registro de no, este contenido se subió este día con este autor, ta, 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 ta. Y en Brilla Mac al final lo que hemos ido ha sido creando esa primera revista que ya se ha subido, ya la tenemos subida, Mir, luego te mando captura, que ya, que ya se ha subido y que ya tiene su número de registro y su número. Entonces, a medida que vayamos alimentando la IA, lo que haremos será compilar esa información dentro de otro número de la revista y esa revista se irá, cada 4 meses, se irá subiendo para proteger el contenido, que me ha parecido una idea brillante que, como decía Mir, al final yo no tenía claro qué quería hacer, pero no tenía claro el cómo poder hacerlo para estar protegida legalmente y ha sido lo que hemos estado peloteando estas semanas. Claro, claro, yo creo que incluso es ahí un proceso un poco especial, bastante especializado, y para mí es también como muy emocionante porque no sé si recuerdas que incluso con tu caso, bueno, no sé si lo puedo platicar, o sea, primero Sí, sí, habíamos sí. pensado que iba a Aquí ser vamos un. a contar todo. No Claro, te primero preocupes. habíamos, o me lo habías planteado como un libro, ¿no? Sí, Pero claro, hay que analizar más cosas, como en tu caso te digo que eres súper movida, creas mucho contenido, entonces hay que tomar en cuenta que tú eso generas mucho contenido y en tu caso sí podías, porque ya lo estás haciendo, ¿no? Sostener una periodicidad de ir actualizando o de ir alimentando tu revista. Entonces ujú, eso por eso también nos sirvió para poder clasificarla como revista. Entonces, exacto. para mí algo también súper importante de que se entienda es que la protección y en sí el contenido es como el antes de la IA y el antes de las redes sociales. En tu caso, por ejemplo, fue una revista, pero también puede ser, yo por ejemplo tengo otra estrategia que bueno, igual tú ya la sabes y las personas que, por ejemplo, lean mi newsletter también ya lo saben, yo siempre he hablado abiertamente de la estrategia que yo tengo de contenidos, que es, tengo protegido mi blog, los posts, tiene un número de registro, se va indexando por la autoridad competente y yo lo que hago es todo lo que sale publicado en el blog, después se difunde, se distribuye a través del newsletter, de las redes sociales y a donde yo quiera, ¿no? Incluso Exacto.
hay contenidos derivados. Yo lo escribo en el blog, de ahí derivo otro contenido que es el podcast, la versión audio de ese post escrito, pero realmente el original y el protegido, en mi caso, mi estrategia es el post del blog o el blog, Ujú. todos los posts que están ahí, ¿no? Entonces, dependiendo la estrategia de la persona, en tu caso, como también es contenido de pago, pues es una revista que el que quiera acceder tiene que pagar por suscribirse a esa revista, como cualquier Exacto. revista, cualquier otro tipo de temática a la que tú te suscribes, el Lola, el National Geographic, en tu caso Brillama, que es marketing, ¿verdad? Que es tu Ujú. temática. Y de ahí tú ya lo distribuyes en otras plataformas, en este caso Eso tú te es. auxilias de la IA para que lo que tú compartes en tu revista funcione de otra forma, pero no es que el contenido se creó en la IA, no, es que el No, contenido con derechos de autor es una revista registrada y luego deriva a un contenido más dinámico que tú le exacto. compartes a los clientes de esa revista, Sí, ¿cierto? creo que es importante lo que estás diciendo de tener un canal de entrada y a partir de ese canal de entrada que esté protegido es donde sale al mundo, ¿no? Que muchas Exacto, veces a mí también me dicen, jo, es que crean mucho contenido, es que tiene reel, no sé qué, tal. Y entonces, claro, todo eso lo lanza al mundo y no y está se, protegido. En realidad sí está protegido porque el exacto. core del que beben, igual que tú tienes tu blog, yo tengo mi revista, que es el contenido que ya lo tengo creado y a partir de ahí funciona en una plataforma de IA inteligente que puedes chatear con ella, funciona a través de redes, funciona a través de YouTube, de vídeos, de retos, en fin, hay distintas cosas, ¿no? Pero todo eso tiene que estar previamente compilado y protegido, que me parece importantísimo y mucho más para este mundo que viene en el que vamos a tener, ¿no? Creo que algo que va a pasar es que al final los límites entre plataformas antes estaban muy marcados, ¿no? Si estaba en Instagram, y si estoy en otra, estoy en otra. Pero cada vez esos límites, con las automatizaciones y demás, es lo que decíamos, vamos saltando de una plataforma a otra. Entonces, es importante tener claro de dónde partimos nuestro contenido y tenerlo protegido y a partir de ahí es importante tener claro esos saltos que hacemos de información también cómo se produce, ¿no? Exacto, exacto. Y tener tú la tranquilidad de que estás publicándolo, o sea, porque realmente aquí el contenido original se publica, o sea, se da a conocer al mundo desde una fuente, digamos, oficial. En este caso, tu Exacto, marca Brillamac tiene su fuente, mi blog tiene su fuente y no son los únicos formatos en los que se puede proteger un contenido. Hay muchas otras formas de protegerlo, ¿no? Incluso por poner un ejemplo, yo ahora estoy en proceso de registro de un boletín informativo de pago por suscripción, porque claro, hay boletines o newsletters gratuitos y hay newsletters de pago. O sea, exacto, dependiendo la información. Entonces, hay muchos formatos, no solo el libro, la revista o el blog, hay muchos otros y dependiendo, como decía al principio, de cuál es tu creación, cómo la estás compartiendo, la periodicidad en la que está surgiendo y demás, es cómo se puede clasificar, ¿no? Que es para mí como ese trabajo que decía emocionante, porque al final también a veces conmigo llegan como tú las creativas, ¿no? Y el darse cuenta de que están sosteniendo, por ejemplo, una figura, o puede ser una revista o un folleto, o un formato como tan importante que a veces no se le da como esa importancia, también cambia y le da al contenido como también su reconocimiento partiendo de ti, porque la autoridad lo que exacto. hace es reconocer, ¿no? La autoridad revisa en su base de datos y dice, oye, sí, ningún otro autor había registrado otra revista que hablara de este tema de esta forma, que tratara, ¿sabes? Por eso hay un tiempo en el que la autoridad está analizando, viendo el título, viendo todo lo que presentamos, ¿verdad? Y cuando llega este veredicto que dice, oye, si es un contenido original, lo registramos, también está ese reconocimiento de la autoridad, pero claro, cuando tú como creativa, que a veces hay tantas mujeres tan talentosas, tan inteligentes, que crean
cosas como con facilidad, precisamente porque es su expertise, ¿no? Lo que sea, no tienen conciencia como de la importancia de ese contenido, ¿no? Exacto, Y lo que decíamos, que luego viene la distribución. A mí, por ejemplo, otra cosa que yo creo que también te pasará a ti, a mí no me asusta, por ejemplo, que comparten en redes sociales tu contenido, porque al final una vez que quieres distribuirlo gratuitamente o una porción, ¿no? Por ejemplo, de tu revista, que son, no sé, 300 hojas y dices, oye, un artículo concreto, voy a compartir una idea concreta, exacto, públicamente y que esa idea se vaya difundiendo. O sea, también exacto, cuando tienes esa protección, no tienes ese bloqueo, esa incomodidad y limitante que las creativas mismas se ponen, ¿no? De no, no voy a publicar porque me da miedo que me plagien o qué tal. Una vez que tú estás exacto. reconocida, realmente hay, en mi percepción, muy poco lugar al plagio, porque incluso tú como la autora, pues tienes derecho también a exigir, si lo publicaste abiertamente, pues que te nombren, o sea, como volvemos a las reglas de siempre, ¿no? O sea, reconocer la autoría, la persona de la que leímos ese contenido, ¿no? A la autora original, y si no lo reconocen y alguien se lo adjudica, oye, yo sé que yo como la autora original puedo ir y decir, de hecho a mí personalmente me ha pasado con algunas personas que les he tenido que decir, oye, este título lo puse yo, de este contenido hablé yo, o sea, te pido que o lo refieras, ¿no? Claro, O lo quites directamente. totalmente, Entonces, totalmente. también tú vas con esa confianza de que ya tienes eso registrado, de que, por ejemplo, ahorita que me decías que ya subiste el contenido, la autoridad, cuando tú le estás notificando que ha salido un nuevo número de tu revista, tiene registrado que salió un nuevo número de tu revista. Entonces, tú tienes como todo esos registros, ¿no? Eso es, De que eso es. está todo bien indexado, bien resguardado donde tiene que estar. Totalmente. Me quedo con esas dos ideas que me han encantado. La primera, que muchas veces no le damos valor a lo que estamos difundiendo y pensamos que, bueno, porque se te da bien o porque es una idea que tienes clara o porque es tu tema de expertise o por lo que sea, de alguna manera no le das ese valor como para protegerlo legalmente y creo que eso es un error porque si algo vamos a tener en esta era que viene es el patrimonio digital que estamos creando de nuestro propio contenido, porque al final todas las empresas vamos hacia ahí, Uh hacia -huh. crear materiales digitales que se van a poder consumir mediante la IA o otras herramientas, pero que eso en realidad es lo que va a estar perdurando en el tiempo, ¿no? Entonces, me parece eso importantísimo que dices. Y lo segundo es que efectivamente cuando tú te sientes segura y dice, este material ya lo tengo legalmente protegido, pues claro, tienes una posibilidad de lanzarlo al mundo y de tener ese altavoz hacia el mundo, ¿no? Que es mucho más sencillo porque tienes esa tranquilidad legal. Así que esas dos ideas a mí me han enamorado. Aparte es que algo que tiene Mir, que es maravillosa, ya te habrás Ay, dado gracias. cuenta si la estás escuchando, es que tiene esa paz, esa energía, ese todo, que tú le llegas como alguien como yo, con el torbellino de ¡ah! Mira todo esto, mi página, lo otro, no tengo encabezado, no tengo nada puesto legal. Y ella tranquilamente te lo analiza, te manda tu tablita, tus cosas. O sea que Gracias. me parece maravilloso. Qué lindo. Sí, Bueno, sí, Mir, sí. ¿alguna idea que nos quede así que tú necesites lanzar aquí en este altavoz del Olimpo? Pues yo me quedaría con esa idea de siempre crear también tu estrategia de protección. O sea, ¿cuál es la tuya? O sea, la tuya en este momento, la de Laura, diosa de diosas de venta, ¡Qué es, bonita! es revista, que igual no siempre, no es solo un contenido también, ¿no? O sea, no es, ya, es una revista y siempre tiene que ser una revista. O sea, igual en algún No, no. momento
puedes explotar varios. Aparte, tiene vídeos, tiene plantillas, tiene muchas otras cosas metidas dentro de esa revista. Lo que pasa que sí que es verdad que hemos hecho un trabajo, Mir lo sabe, de todos los cursos que yo tenía y todos los vídeos que tenía subidos en oculto, los hemos transcrito y los tenemos en texto, porque sí que es verdad que ese formato de texto es mucho más fácil de proteger que al final un vídeo que, bueno, va cambiando, ¿no? El montaje, las tomas, sacas clips, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, hemos hecho ese trabajo, Tatiana, Mía, V y yo, que ha sido un trabajazo, pero es verdad que se ha quedado algo muy potente que tenemos ya protegido y que con eso puedes jugar con estas herramientas de inteligencia artificial, porque ya una vez que tienes esa protección, pues es más sencillo. Exacto, sí. Entonces, para mí sería como crear tu estrategia de contenido principal, digamos, ¿no? O sea, en tu caso te digo, ha sido la revista, en el mío es un blog, en el de otra persona es un boletín informativo. Entonces, como crear esa estrategia, proteger ese contenido core, como decías, del que vas a difundir y del que va a salir al mundo todo, y a Totalmente. partir de ahí, pues, expandirte, volar. Qué bien, qué bien. Así es. Pues yo te diría que si estás en ese punto en el que estás cada vez generando más contenido o incluso estás interactuando con estas herramientas de inteligencia artificial, que le escribas a Mir ahí en Empatía Jurídica. Ahora en el textito te Mm. pongo ahí el arroba y lo difundiré también este directo luego por otros canales, ¿no? Lo que decimos siempre a mí, los directos no me da miedo. Luego hay invitadas que me dicen, se ha conectado muy poca gente. Digo, sí que los directos se ven en diferido. Eso ya del directo en directo es muy difícil de pillar a la gente. Entonces, Claro, luego lo difundiremos por otros canales y pondré ahí donde te pueden encontrar. Pero para mí, importantísimo que si estás en ese punto en el que quieres profesionalizar esa creación de contenido y protegerte y vas a empezar a utilizar la IA, es hiper fundamental. importantísimo que te apoyes en alguien como Mir, que pueda llevarte de la manito y que te pueda hacer una estrategia legal que, como decíamos, vaya adaptada a tu caso, porque al final cada caso entiendo de los que te vienen que es único, ¿no? Exacto. No, y me encantaba lo que decías, esto de que estamos creando el patrimonio como presente y Digital, sí. futuro. O sea, me encanta, porque es que es tal cual. Y yo lejos de verlo como hay gente que dice, ¿no? Ay, es que ya llegué muy tarde, y hay gente hablando de, nadie habla igual del mismo tema, nadie enfoca No, igual un mismo no, tema. O no. sea, y en eso consiste también la originalidad. O sea, digo, yo tengo muchas colegas con las que me llevo bien que nos dedicamos a la misma área, pero cada quien la trata a su manera. Entonces, cada quien aborda desde su visión, desde su contexto, desde cómo lo entiende, desde su forma, su humanidad y demás. Totalmente. Y además tenemos que buscar a la persona con la que conectemos, ¿no? Esto es como ir También, al psicólogo y pueden haber tres psicólogos muy buenos, pero solo conectas al final con uno, ¿no? Pues con esa persona también, con la que conectas me parece importantísimo. Decía totalmente. el creador de Delphi, que es la plataforma donde tengo ahora ubicada la revista y Olimpia, ¿no? Ajá, Decía que él, esa IA que ha creado con todo su conocimiento de negocios y de cómo generar estos chats, etcétera, etcétera, es un regalo que le hace a sus tataranietos para que puedan seguir utilizando la sabiduría, ¿no? Y la puedan seguir comercializando en otros formatos que están por llegar en los siguientes años, décadas y siglos. Así que me parece qué algo bonito. muy bonito, muy, muy así, muy, muy místico, pero muy bonito. Me encantaría dejarle mi sabiduría ahí para que la vayan comercializando las generaciones de después. Claro, claro, es dejar un legado, sí, dejar tu huella también, aportar tu granito de arena que, oye, estás haciendo algo bueno para el mundo, en tu caso enseñándole a la Exacto. gente a vender, sacar su mensaje al mundo, ¿no? Entonces eso me parece súper importante
Y sí, un legado de tu parte y también un beneficio para la humanidad, ¿no? Que es Eso como, es. oye, yo voy a beber de aquí y seguramente hay cosas que habrán cambiado y otras cosas que de las que nos damos cuenta recién, ¿no? O sea, de, oye, esto ya existía, mira, aquí lo dice fulanito desde hace un montón. Exacto, exacto. Por eso sí me parece importante también esto que comentabas de, oye, sí, registrar y aportar con ese, como yo, por eso te decía, ese intelecto, esa inteligencia, esa creatividad, que al final es lo que cuenta. Qué bien. ¿De acuerdo? Maravilloso. Pues mil gracias, Mir, por estar con nosotros aquí este ratito, por iluminarnos con tu Gracias. sabiduría jurídica, que sé que esto es un tema denso que generalmente no nos planteamos porque nos da pereza o porque lo vamos dejando relegado, pero que es importante al final protegernos para poder proteger nuestro mensaje y para poder proteger, pues eso, ese patrimonio digital del que estábamos comentando. Así que Totalmente. mil Gracias a ti. gracias, Mir. Te pondré ahí en comentarios para que la gente te pueda Gracias. encontrar y nada, que estoy encantadísima contigo y quería traérselo a Gracias. esta comunidad porque de verdad que para mí ha sido una maravilla poder incorporarte ahí a esta locura empresarial que llevo. Me encanta. Muchas gracias a ti por todo, por tu confianza, por esta invitación, por tu tiempo y bueno, pues lindo verano. Que la pasen bonito y Sí, eso, y que o invierno, que luego me echan la bronca algunos seguidores dicen, o invierno, que o estamos aquí ya en invierno, es invierno, que verdad, nos sentimos muy dejados. Digo, vale, o es invierno, verdad invierno. en Chile y en otras partes del mundo están en invierno, es que es verdad, sí, sí, Sí. que pasen un lindo invierno, un lindo verano y eso, y lo más importante es protegerse, o sea, accionar para protegerse. Un Qué bien. besito. Mil gracias, Mir. A ti un besito. Un beso. Bye bye. Chao, saludos a Chao. todas.